tiene una sociedad que termina siendo tan o más importante que muchas otras variables. Si algo he aprendido yo en mi vida profesional es que los asuntos culturales son claves, que son cruciales, que son definitivos para el progreso de una sociedad, y así nos lo ha enseñado y nos lo ha demostrado el profesor Mockus y Corpo Visionarios, que esos cambios de actitud, esos cambios de mentalidad muchas veces producen avances, progresos para una sociedad más importantes que cambios en otras cosas, en muchas otras cosas. Lo dicen muy bien y lo explican muy bien dos grandes profesores de Harvard, que son expertos en liderazgo, el profesor Ronald Heifetz y Martin Linsky, que hablan de que los cambios tienen dos tipos de retos. Los grandes cambios, las grandes transformaciones en las sociedades tienen dos retos: los retos técnicos y los retos adaptativos. No sé si Andrea conoce ese concepto, pero me imagino que sí. Los temas técnicos son asuntos técnicos que hay que resolver, ¿no? Para eso están los ingenieros, los economistas, los administradores, analizan los datos, la evidencia, formulan hipótesis, ensayan soluciones, ven resultados, corrigen, ajustan, etcétera. Son problemas técnicos, de mucho trabajo conceptual, intelectual, mental, de mucha experticia de la ciencia. El segundo tipo de problemas es el de los problemas adaptativos, los problemas de mentalidad, los problemas de cambio de forma de pensar, los problemas que implican una transformación profunda de lo que cree una sociedad para que se pueda dar algo. Y estamos inmersos en la mitad de uno de los cambios más importantes adaptativos de la historia de Colombia, y sin lugar a dudas el cambio más importante de la historia contemporánea es el tema de la paz. El tema de la paz, vivir en un país sin guerra después de 52 años de conflicto, no es fácil superar los odios, los resentimientos, la desconfianza, la falta de credibilidad. No es fácil dejar de lado los temores que puede traer hacia futuro el cambio de las reglas del juego, y curiosamente, así suene muy contradictorio, curiosamente la paz, que es aparentemente mucho mejor que la guerra, también genera mucha ansiedad, muchas dificultades, muchas tensiones. Cambia el escenario político, cambia la realidad económica, cambian las fuerzas sociales. Estamos empezando a notar esos cambios. Entonces, por eso yo incluí el tema de la cultura en ese sentido amplio, ¿no? Como esa mentalidad, ese conjunto de creencias, de valores y de principios, porque estoy convencido de que esos cambios van a ser tan o más importantes que los cambios económicos, sociales y políticos, que van a impulsar esos cambios económicos, sociales y políticos. Y bueno, pues como les digo, lástima que el profesor no esté con nosotros. Algún día estará acá con ustedes. Les prometo invitarlos a la charla cuando él pueda venir, pero la verdad es que es un privilegio y es un honor tener a Andrea, que ha estudiado a fondo y que ha escrito sobre estos temas. Entre otras, cuando se presentó pues esta situación con el profesor Mockus y pensando en quién era la mejor persona para hablar de este tema, y por casualidad en mi programa de Radio Líderes RCN entrevisté a Andrea hace, ¿cuánto fue? 8 días, 10 días. Y la entrevisté, y valga la cuña, les recomiendo mucho leer este libro. La entrevisté porque leí un ensayo que escribió ella con Mauricio García Villegas, en un libro que le recomiendo muchísimo leer. Sería un libro ideal para complementar estas charlas, que se titula ¿Cómo salvar a Colombia? ¿Cómo mejorar a Colombia? ¿Cómo mejorar a Colombia? 25 ideas para mejorar a Colombia. Y las 25 ideas son 25 ensayos de académicos e intelectuales como Andrea, que hablan de distintos temas. Hablan de la justicia, hablan de la paz, hablan de la economía, hablan de la corrupción, hablan de muchos temas. Mire, ese libro es el mejor libro que me he leído sobre la realidad colombiana y el futuro colombiano y los retos colombianos. Es el mejor libro que me he leído en mucho tiempo, en muchos años. Son ensayos muy cortos, muy jugosos. Ahorita estábamos hablando con el decano sobre la posibilidad incluso de
de traer a varios de los escritores como Andrea para que compartan esas ideas con ustedes, pero les estaremos avisando. Sin más preámbulos, entonces, Andrea, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros y vamos a hacer como de costumbre una conversación con Andrea después de que en media hora nos haga sus planteamientos principales y después aprovechemos para preguntarle mucho acerca de este tema crucial. Un aplauso para Andrea. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esto suena raro, creo. Bueno, no soy Antanas, así que va a estar un poco difícil como darle la talla a Antanas, pero bueno, espero que sea provechoso y sobre todo que todas las preguntas, dudas o comentarios que tengan, pues los podamos sacar aquí adelante. Una primera cosa es, ustedes están en una maestría en administración, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes no les interesa incluso los temas públicos, sino les interesan los temas privados y pueden estar diciendo qué carajos estoy haciendo yo en una charla de tendencias culturales si mi nicho, que es la industria privada, no necesita este tipo de cosas. Solamente para contarles qué pasa con este tipo de cosas culturales que uno ve tan lejano a lo que uno hace, las electrificadoras del Caribe nos llaman una vez porque no saben ya qué hacer con el tema de amputación de dedos de las personas de su empresa. Tienen uno de los índices de accidentalidad más altos que tienen las empresas de servicios públicos por el tema de quitarse los dedos. Intentaron charlas, carteles, todo tipo de motivaciones, más regulación, bajarles salario, intentaron todo y nada les funcionó. Eso pasa siempre. Siempre que alguien está cansado de no encontrar cómo solucionar un problema, dicen, ay, como que es la cultura, siempre pasa. Entonces nos llaman a nosotros y nos dicen, oigan, tenemos este problema, ¿qué está pasando? Lo primero que le dicen a uno es, nosotros ya sabemos todo, ya todo está diagnosticado, usted no tiene que venir a preguntar nada porque ya todo lo sabemos. Si ya todo lo supiera, yo lo habría resuelto. Entonces es el primer problema. Entonces uno dice, no, espera que tenemos que ver qué es lo que está pasando acá. ¿Cuáles son las representaciones? ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los valores que las personas tienen en la cabeza que hacen que se comporten de X o Y manera? Porque al final el comportamiento final realmente es una reacción a un montón de cosas como creencias, representaciones y actitudes que están ahí. Cuando entramos a mirar, resulta que cuando llegaban 3 personas, 4 personas de la cuadrilla a subirse al poste, a cortarla o a cambiar la red o lo que sea, me perdonan por la grosería, le dice, ¿es que usted es marica o qué le toca ponerse los guantes? Es que usted qué, es que, ay, tan nena, ay, la nenita que le toca ponerse los guantes para subirse. Primer problema, cultural, representaciones de género, tema de machismo, tema de control también por parte de los empleados, de superioridad moral de unos con otros. El momento en que nosotros empezamos a ver que el problema no es que no se pongan los guantes, que no le estén diciendo póngase los guantes, sino que realmente es un tema de creencias y de temas machistas súper fuertes con respecto a sus empleados, empezamos a hacer trabajo sobre eso, sobre el machismo que estaba adentro, implícito dentro de estas cuadrillas, que además son tradicionalmente solo de hombres, y a trabajar este tema un poco del afecto con el otro, ¿no? Y el respeto por el otro, y sobre todo que dejaran de ver eso como una actitud de poca hombría, ¿no? El ponerse unos guantes. Conclusión, logramos bajar la accidentalidad. En otros casos, por ejemplo, en plantas de producción de leche y este tipo de cosas, donde también pasaba el mismo fenómeno, y es que la gente no usaba, yo qué sé, las botas, los guantes, otra vez implementos de seguridad, y tenían tasas de accidentalidad altísimas, hemos logrado tasas de accidentalidad de cero, solamente con los cambios de las creencias y las representaciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy es más enfocado a nivel país y a nivel Colombia, sobre todo en el entorno global. ¿Qué carajos es lo que pasa en Colombia? Porque Colombia no es Suiza, porque Colombia no es Noruega, porque Colombia es tan parecido a Venezuela o tan parecido a Perú, más allá del hecho geográfico. Entonces, aunque vamos a ver eso de Colombia, quería abrir la charla con eso para que se den cuenta que el tema cultural no es un tema aparte. No es un tema que no tenga que ver con problemas incluso de industria. Nosotros nos buscan industrias, ciudades, universidades, colegios, todo el mundo para hacer el tema de transformación cultural y transformación de comportamientos que, créanme,
Siempre han estado, pero la gente hasta ahora se está empezando a dar cuenta que la cultura sí importa e importa mucho. Entonces, en el caso de hoy, lo que vamos a hablar un poquito con el tema de tendencias culturales, que además son muchas, esta solamente es un pedacito de lo que uno puede hablar de las tendencias en Colombia, es ver cómo está Colombia con el resto del mundo y qué es lo que hace, sobre todo en este escenario de paz y de posconflicto, que Colombia, qué es lo que va a ayudar desde la cultura a que Colombia salga adelante y que la cosa no siga mal. Hay otra cosa que es importante y también es chévere que ustedes sean estudiantes de una maestría en administración, y es que cuando uno habla de cultura, uno cree que eso es social y que eso es cualitativo y que eso es por allá gente haciendo grupos focales y entrevista y observación. Aquí no. Yo soy estadística, entonces parte de lo que yo hago es ponerle número, evidencia y probar hipótesis en estas cosas. Y aquí lo que vamos a ver sobre todo son datos. Y son datos de una encuesta mundial, que es la encuesta mundial de valores, que hace Ronald Inglehart, que lleva 20 años estudiando todos los países y viendo qué valores, qué características son las que tienen los países que hacen que sean distintos. Entonces, si algún día quieren encontrar información de esto, todo esto es abierto, está en la página del World Value Survey, lo pueden entrar a buscar ahí y pueden descargar todos los datos. Entonces, lo que él hace junto con otro colega es que él pone todos los países en un mapa en dos dimensiones, donde el eje horizontal están los valores entre supervivencia y autoexpresión. Los valores de autoexpresión, digamos, es donde ya hay una democracia, donde ya importa más el respeto por el otro, donde hay una mayor tolerancia. Los de supervivencia, digamos, son esos países donde la gente está tratando de sobrevivir todavía, un poco. Ustedes dirán, no, pero Colombia no puede estar allá. Pero es que miren quién tenemos a este lado. Tenemos Marruecos, Palestina, Ruanda, Burkina Faso, por eso la cosa está tan allá. Y por otro lado, tenemos este eje que a mi parecer es el más importante, que está entre los valores tradicionales y los valores seculares racionales. Es decir, entre más abajo, más nos importa la religión, más nos importa el patriotismo, más nos importa la familia, más nos importa es que a mí que no me vengan a robar el computador porque yo me hago matar por el computador. Mientras que arriba ya son valores mucho más racionales, ya incluso son sociedades más secularizadas, también se llama el eje de la secularización, y son ya sitios donde estos temas como tan tradicionales y que a nosotros nos tocan tanto son menos fuertes. Si se dan cuenta, se agrupan solitos. O sea, esto sale de una técnica estadística multivariada. Esto no fue que él pintó acá Latinoamérica y acá pintó a los islámicos, no. Eso sale solito, sale matemáticamente hablando y ¡tum! Queda así. Y si se dan cuenta, es súper claro, por ejemplo, la Europa protestante está arriba, los países que hablan inglés, la Europa católica, abajo, ¿quién está? Latinoamérica, y están los africanos islámicos. Esto es súper importante, esto ya así nomás es como un gran trabajo que realmente le habla a uno de la cultura. Y él lo que dice es básicamente, uno podría, y hay otros gráficos donde muestran qué variables están como asociadas a cada uno de los ejes, pero son más o menos esas que les acabo de decir. Hay cosas que son importantes que ya otros han visto, y es como, hombre, los que están para arriba son los que tienen mejor ingreso per cápita. Los que están para abajo son los que tienen menos ingreso per cápita. Y los que están en la mitad, pues son los que tienen ahí un ingreso per cápita más o menos, ¿no? Digamos, esto, pues uno dice como es racional, es tradicional, pues obviamente la Europa protestante y los nórdicos, pues obviamente van a tener más plata que alguien en Yemen o en Burkina Faso. Pero ¿qué pasa cuando uno mira esa relación con temas que a nosotros nos importan muchísimo, como es el tema de los homicidios? ¿Existe alguna relación entre esos ejes de tradición y entre esos ejes de supervivencia y los homicidios? ¿Será que efectivamente el hecho de tener unas sociedades más tradicionales o más seculares hacen que hayan más o menos homicidios? Esto es para mostrarles más o menos el mapa del mundo, cómo está con temas de homicidios. Si se dan cuenta, Latinoamérica y África pues son de las más violentas, pero Latinoamérica tiene sin dudarlo las tasas más altas de violencia en cuanto a homicidios. Y esto es algo que me gusta mucho mostrar, más para que se lo lleven como de cultura general, más que porque sea importantísimo. Y es que estamos acostumbrados a pensar que en el mundo la gente se mata mucho por homicidios. ¿Por qué? Porque vivimos en Latinoamérica, donde la mayor cantidad de gente muere por homicidios. Realmente muere mucha más gente en el mundo por suicidios que por homicidios.
Para nosotros eso no es un problema porque aquí no se suicida nadie, pero sí, digamos, pero el sur de Asia, la Europa católica, los países ortodoxos, se suicida un montón de gente. En cambio, en Latinoamérica el problema sigue siendo. Entonces, digamos, en el del 2012, y este dato está un poco desactualizado, hubo 688.809 muertes por suicidio, es decir, el 66% de las muertes violentas en el mundo. Saquen aquí cáncer, infarto, todas esas cosas, ¿no? Solamente violentas, 66% fueron por suicidio, mientras solo el 33% fueron por homicidio. Y un 1% fue por guerra. Claro, estos datos tienen un montón de problemas. Hay lugares donde si alguien muere, digamos, alguien en ejercicio de la fuerza, digamos, alguien más bien como de alguna fuerza armada muere, no se toma como un homicidio, sino como una muerte en guerra, sino como un homicidio. Hay lugares donde no es claro cuándo es homicidio y cuándo es muerte por guerra, depende quién murió. A veces sí, alguien, por ejemplo, un policía o alguien del ejército mata a alguien, entonces no es homicidio, no es muerte en guerra, sino homicidio. Eso tiene 1000 definiciones, pero digamos, esta que es un poquito estandarizada, muestra esto, y esto sí es una tendencia global. Más o menos en el mundo, por cada homicidio hay 2 suicidios. Entonces eso es importante. Y van a ver ahorita por qué es tan importante. Cuando uno coge ese mapa que les mostré de todos los países y lo cruza con los homicidios, pasa esto. Entre más grande y más roja la bolita, más homicidios. Entre más azul y más verde, menos homicidios. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es lo primero que vemos? Que la mayor cantidad de homicidios está en la parte de abajo del mapa. ¿Cierto? Allá arriba, 0 homicidios. ¿Cierto? 0 homicidios. ¿Todos acá saben qué es un coeficiente de correlación? ¿Sí? Coeficiente de correlación es una medida estadística que está entre -1 y 1, o entre -100% y 100%. Entre más cercano a 100%, lo que quiere decir es que más se relacionan. Por ejemplo, yo qué sé, hambre con ganas de comer. La correlación entre eso es 100%. Entonces, digamos, lo que hicimos, o lo que hice, mejor dicho, fue mirar, bueno, ¿y será que esos homicidios se correlacionan con este eje y con ese eje? Hice el ejercicio y lo que uno ve, bueno, aquí están como claramente los países, los grupos, y lo que uno ve es que con los valores de autoexpresión, es decir, con los valores democráticos, los valores de supervivencia, los valores de respeto y estas cosas, hay una relación del 25%. Mientras que si uno ve los valores tradicionales y seculares, la correlación es del 65%. Es negativa porque va para abajo, ¿no? Pero es del 65%. Esta correlación es altísima y realmente lo que nos dice es, entre más tradicional sea un país, entre más altos sean sus valores tradicionales, más altas son sus tasas de homicidio. Esto es muy importante porque muchas personas en las ciencias sociales, y esto ya venía diciendo, hombre, como que por ejemplo, la tradición católica y la culpa no nos están jugando muy bien. Hombre, como que este excesivo familismo de que yo por mi familia hago lo que sea y por mi familia me hago matar, hombre, no nos está funcionando muy bien. Este exacerbado patriotismo que nos deja no sé cuántos heridos, muertos cada vez que hay un partido de fútbol, hombre, eso no está funcionando muy bien. Y aquí, afortunadamente, por primera vez lo pudimos demostrar numérica y matemáticamente hablando. Sí hay una relación y sí existe una correlación bastante alta entre los valores tradicionales y los homicidios. Este mismo ejercicio no se los voy a mostrar acá porque se haría eterno esto. Lo hicimos con los suicidios y con las muertes en guerra. Con los suicidios pasa exactamente lo contrario. Y es que entre más secular y más racional es una sociedad, más suicida se vuelve, ¿no? Y hay varios tipos de suicidio y entonces uno puede, por ejemplo, empezar a mirar a los tipos de suicidio de Durkheim, cómo le pegan a cada uno y cómo le impactan. Y lo que uno termina viendo, por ejemplo, con las muertes en guerra es que no hay ninguna relación. No hay ninguna relación ni con los valores tradicionales ni con los valores de supervivencia y autoexpresión. ¿Por qué? Porque las muertes en guerra suelen tener otro tipo de intereses, suelen tener un tema mucho más como de razones para llegar a un conflicto armado y este tipo de cosas que no necesariamente tienen que ver con la cultura global de un país. Cuando uno mira, entonces, este es un montón de
más o menos la encuesta mundial de valores tiene como unos 200, 250 valores. Lo que hice fue coger todos los valores y decir cuáles son los que más le pegan a los homicidios. O sea, qué es lo que hace que más homicidios haya en un lugar. Y realmente lo que uno ve, miren esto, lo que más se relaciona con tener mayor tasa de homicidios es ser un miembro activo de una iglesia o una organización religiosa. Esto a los ateos les encanta. Entonces, obviamente uno no puede decir, vamos a terminar con las iglesias, acabemos con eso, volvamos todo. No, pero ojo porque hay cierto tipo de creencias, representaciones, valores, actitudes que están relacionados con el hecho de pertenecer a una iglesia y de tener como todo ese arraigo de la iglesia que hace que las personas tengan mayor tasas de homicidio, que los países que tienen mayor tasas de religiosidad tengan mayores tasas de homicidio. Para esto sería muy bueno que leyeran a Mauricio García. Mauricio García fue mi director de esta tesis y es con quien he estado trabajando mucho tiempo. Él tiene todo un tema acerca de cómo el tema de la culpa, por ejemplo, de cómo el tema de la confesión, por ejemplo, genera ciertos mecanismos perversos en las mecánicas de actuar de las personas, porque al final hay una forma de que te perdonen todo y hay una forma de que hace que un gran Dios se olvide de todo. Entonces eso genera ciertos temas de creencias y de representaciones que hacen que puedan terminar afectando este tipo de cosas. La segunda cosa es el ejército asume el control cuando el gobierno es incompetente, cuando la gente está completamente de acuerdo. Lo mejor que podría pasar es un golpe militar y que aquí ya sean los militares los que gobiernen. Ese es otro tema que impacta los homicidios. Y a mí me encanta. Sentimiento de felicidad con su propia vida, muy feliz. Recuerden que Colombia es de los países más felices del mundo, ¿no? Siempre ganamos la encuesta del país más feliz del mundo. Ojo, porque no necesariamente eso está siendo bueno. También hay otra cosa, por ejemplo, el tema de la obediencia en los niños. Los niños tienen que obedecer y los niños tienen que hacerle caso al papá y a la mamá. Ojo, porque es un detonante. Ojo, porque es una variable que se relaciona. Todas estas son cositas, si se dan cuenta, ¿en qué se ven? En la cultura y en lo que viene siendo tradicionalmente como el colombiano. Por este lado, lo que menos le pega a los homicidios, o digamos, lo que menos se relaciona, esto de los subíndices son unas relaciones que hace Ingelhart de diferentes variables. Entonces, la primera es la autonomía. Lo que él dice es si uno logra tener ciudadanos autónomos, independientes, tomadores de decisiones racionales, uno puede llegar a tener, o eso se relaciona mejor con menos tasas de homicidio. También el subíndice de incredulidad, que no se crea la gente todo lo que lo dicen. Y nosotros estamos viendo eso ahorita con todo el tema de las noticias, de los medios, de las redes sociales y todo este tema de las propagandas oscuras, como realmente es un tema importante. Otra cosa que se relaciona negativamente con los homicidios es nunca justificar pegarle a los niños. El tema de pegarle de la violencia intrafamiliar se ve muy claramente cuando uno hace un análisis a profundidad e incluso cuando uno repite ese mapa mostrando las cifras de violencia intrafamiliar, sobre todo cifras de violencia contra la mujer, se nota claramente y la relación es aún más fuerte que la misma de homicidios. Y cosas que ya tienen que ver mucho con temas de cultura ciudadana, como confiar en la mayoría de la gente. Desafortunadamente, en Colombia y en Latinoamérica la confianza interpersonal cada vez es más baja, ni hablemos de la confianza institucional porque es peor, pero son esas pequeñas cosas las que pueden empezar a mejorarse y a cambiar. Bueno, este es el de muertes violentas, bueno, este es como un análisis general. Cuando uno mira en general el mismo mapa, lo que les decía, como mirando todos los tipos de muerte violenta, uno ve que los homicidios, la mayor cantidad de homicidios está en esta parte, ¿no? Países con valores tradicionales súper fuertes. La guerra está, digamos, como en el peor de los mundos un poquito, ¿no? Como valores tradicionales más fuertes y aún valores de supervivencia, donde la gente realmente está peleando un poco por sobrevivir. Arriba, lo que les decía, donde hay valores de supervivencia bajos, o sea, donde son países, por ejemplo, que han salido de temas de dictaduras bastante fuertes, que no llevan mucho tiempo en temas democráticos, pero tienen hartos valores seculares, son lugares donde tenemos mayores tasas de suicidio que en el resto, y un poco el lugar mejor o el lugar ideal sería arriba y a la derecha, donde existe una ausencia de violencia. No digamos que existe una paz, porque la paz puede ser definida de muchas formas, vamos a hablar de una paz como una ausencia de la violencia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y qué hay que hacer para Colombia entonces? ¿Cuál es como la salida? Pues realmente
esta sería un poco la salida para Colombia, ¿no? Aquí que tenemos sociedades tradicionales con muertes en guerra, sociedades en posconflicto con muertes de crimen organizado, delincuencia común y convivencia, que es lo que se nos viene. O sea, nosotros tenemos la mayor cantidad de muertes en Colombia es por homicidio común. Es el que salió borracho de una fiesta y mató al otro. Es el que encontró a la mujer, yo qué sé, un chat en el celular y la mató. Es el que no se aguantó que el otro lo cerrara en la calle y entonces le echó el carro encima a la moto. Ese es el tipo de muertes que tenemos. Y si ustedes ven, por más acuerdo de paz que firmemos, eso no va a bajar. Ese tipo de muertes no va a bajar. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento, una sociedad en posconflicto con muertes de crimen organizado, que además es mucha de la historia, por ejemplo, de Centroamérica, que también ha firmado procesos de paz y sigue con tasas de violencia bastante altas. Arriba, sociedades seculares con muertes por suicidio. Entonces, digamos, si uno, aquí básicamente, para llegar a la paz, toca apuntarle arriba a la derecha. Porque si, por ejemplo, estos países solamente se mueven en temas de autoexpresión, es decir, mejoran sus condiciones económicas, se vuelven más democráticos y esto, van a mutar en homicidios, se les va a subir esto. Y si uno sube como loco y dice, apuntémosle para arriba, pues obviamente uno va a tener una mayor cantidad de suicidios. Entonces, ¿uno qué esperaría de Colombia básicamente? Uno esperaría este punto, sobre todo lo que hay que subir es subir en temas de quitar el excesivo tradicionalismo al colombiano, el excesivo cuidado por estas cosas que son como tan carnales para el colombiano, la familia, los amigos, el mismo patriotismo que es tan complicado. El fanatismo, exacto, los fanatismos. Y un poco para mostrarles, ¿la cultura se puede transformar? Sí, la cultura se puede transformar. Como les digo, esto tiene 20 años, entonces uno puede hacer el trazado con otros países y uno ve, por ejemplo, Dinamarca 2008 a Dinamarca 2014, cómo mejora en tema de valores tradicionales. Hay algunos que retroceden, por ejemplo, Chile, cómo sube de 2008 a 2014, lo mismo pasa con Argentina del 96 al 2008. ¿Qué pasó con Colombia? Colombia del 96 al 2008 mejoró en valores de supervivencia, pero de 2008 a 2014 bajó en sus valores tradicionales. Hay muchas hipótesis con respecto a esta. Una de las que me han dicho, no sé si es más o menos importante y no la he probado, entonces no me gusta como decir cosas, tiene que ver con el gobierno que estuvo en ese turno, ¿no? De 2008 a 2010, ¿no? Porque esto es un coletazo, o sea, la cultura no cambia hoy y se ve mañana, esos son coletazos. Entonces, pues falta ver qué pasa. La encuesta mundial de valores de 2017 está por salir. Vamos a ver qué pasa, si siguió bajando o si siguió subiendo. Pero la conclusión es realmente sí se puede transformar. Quería mostrarles dos resultados importantes. También para quienes estén interesados, nosotros hacemos algo que se llama la encuesta de cultura ciudadana, que es una encuesta que mide varias cosas que tienen que ver con cultura y con comportamiento en diferentes ciudades. Quien quiera puede entrar a la página de Corpovisionarios, están públicos todos los informes. Digamos, solo traje dos resultados hoy porque creo que era más chévere contarles el contexto global, nacional, pero si en algún momento quieren, pues también podemos discutirlos aquí. ¿Qué es de las cosas que se pueden cambiar? Recuerden que el tema de hijos y el tema de violencia intrafamiliar marcaban fuerte en homicidio, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que golpear a los hijos para que aprendan a obedecer. De acuerdo y completamente de acuerdo, 38%. O sea, en Colombia todavía 4 de cada 10 personas creen que hay que golpear a los hijos para que obedezcan. Claro, nosotros estamos hoy en el externado sentados como unos estudiantes de maestría en administración que creemos que eso no pasa, y pasa mucho más de lo que se cree. Y en cuanto a mujeres, digamos, es mejor, pero no es una cosa saldada. El 10% cree que cuando un hombre golpea a una mujer es porque muy seguramente ya le dio motivos. Si nosotros tenemos en cuenta que la principal causa de muerte de las mujeres en Colombia es la violencia hacia ellas, esto no es un resultado menor. Porque además las encuestas tienen sus sesgos. O sea, este es el 10% que se atrevió a decir que estaba de acuerdo con eso. Imagínense la cantidad de gente que no se atrevió a decirlo. ¿Y qué pasa además con eso? Hay una cosa que uno puede empezar a cambiar y que debe empezar a cambiar, que son las creencias. Esta es la encuesta de cultura ciudadana de Bogotá del 2016, estamos por aplicarla del 2018 y es buenísimo porque son cosas del día a día que uno cree que eso ya está saldado y no tanto. Por ejemplo, en Bogotá el 42% cree que a los hombres les gustan más las mujeres dóciles.
El 30% creen todavía que si a uno lo celan es porque lo quieren. Yo no sé si ustedes saben, pero no, o sea, si alguno tiene la duda, no, eso no es cierto, ¿listo? Pero ojo porque el 28%, hombres y mujeres, esto no es para ninguno de los dos solamente, creen que a las mujeres les gustan más los hombres fuertes que se imponen. Acá no está el resultado, pero cuando uno divide esto entre hombre y mujer, las mujeres son, o sea, creo que es como el 10% de mujeres las que creen que a las que les gustan más los hombres fuertes que se imponen, son más los hombres los que creen que a las mujeres les gustan los tipos fuertes. 21% considera que el hombre es el que debe llevar el dinero a la casa. O sea, yo sé que nosotros creemos que esto no es cierto y uno vive en un grupo y en un nicho de gente que uno dice esto no es cierto. Es cierto. El 20% cree que una esposa siempre debe obedecer al esposo. El 14% cree que los hombres que lloran son débiles. Y el 11% cree que un hombre debe tener la última palabra en las decisiones del hogar. Yo creo que aquí la respuesta en cuanto a tendencias culturales es clara. Las tendencias culturales, las primeras tendencias y nosotros como desde Corpovisionarios creemos que es como una apuesta fuerte que debe hacer el país, tiene que ver con el tema de las representaciones en cuanto al género. La representación tradicional que seguimos teniendo alrededor de lo que significa ser hombre y ser mujer en una sociedad. Esto lo demuestra, esto es Bogotá, o sea, Bogotá, que es la ciudad que vota izquierda en una elección presidencial, esto es Bogotá. Imagínense estos resultados, yo qué sé, en Apartado, en Antioquia o en yo qué sé, o en un sitio rural. O sea, imagínense estas mismas preguntas en sitios rurales. O sea, es en Santander, por ejemplo, en las costas. En las costas, desafortunadamente esta solamente la hemos hecho en Bogotá, pero por ejemplo uno mira, tenemos esta misma medición en República Dominicana y el caso es aún peor, los resultados son aún peores, o sea, no es un tema de Colombia solamente, realmente es un tema de representación fuerte. Entonces realmente cuáles son yo no les vengo a decir cuáles son las tendencias culturales de qué va a pasar, pero sí decirles qué debería pasar. Entonces, las dos cosas o tres cosas que nosotros creemos que deberían pasar es, uno, el tema de representaciones de hombres y mujeres, el tema de cómo se concibe el hombre y la mujer en la sociedad. Dos, el tema de la superioridad moral, sobre todo aquí en Bogotá, que ya tuvimos una primera oleada de cultura ciudadana, nos pasó una cosa importante y es que nos volvimos soberbios morales. Ahora todos tenemos la razón y todos sabemos cómo sí es. El del lado es el que no tiene ni idea, el del lado es el que no sabe nada, pero yo sí sé cómo es. Y eso me lleva al tercer punto, que es tal vez el más importante de lo que debe pasar, no solo en la sociedad colombiana, sino en estas sociedades tradicionales, y es la representación del otro. Todos, lo que les digo, todos creemos que a los demás por las malas, a los demás hay que meterlos a la cárcel, a los demás, pero a mí por las buenas. En todas las encuestas, y se me olvidó ponerlo acá, pero habría sido muy interesante, hacemos un ejercicio que es, la gente se puede comportar, o hay tres cosas por las que la gente se comporta de X o Y forma. Una es la ley, o sea, existe la ley y por la ley me comporto como me comporto. Otra es la moral. Yo me comporto por la moral, yo me comporto porque soy bueno, porque soy alguien que va a sentir culpa, Y la otra es la cultura o las normas sociales. Yo me comporto de X o Y manera porque sé que van a pensar los otros o por lo que van a decir los demás. Además de esas tres, ley, moral y cultura, la gente se puede comportar o por las buenas o por las malas. Es decir, por reconocimiento de la ley, porque la ley me gusta, o por temor a que me metan a la cárcel. La ley. La moral es por sentirme bien conmigo mismo, por mi propia conciencia. Por las malas es porque voy a sentir culpa y me voy a sentir mal. Y la social, las normas sociales es por reconocimiento con el otro, o por vergüenza a lo que los otros van a decir. No vamos a hacer el ejercicio porque ya se los sesgué un poquito, pero piensen cada uno en la cabeza ustedes por qué actúan como actúan. Ley, moral, cultura, por las buenas o por las malas. Y los otros por qué actúan. Ley, moral, cultura, por las buenas o por las malas. Uno hace este ejercicio desde, yo qué sé, altos directivos de RCN, Ecopetrol, Coca-Cola, Belcorp, hasta homicidas que están en la modelo. Todos, absolutamente todos dicen lo mismo. Los demás se comportan así por miedo a la cárcel, porque es que esa gente hace lo que hace, menos mal existe la cárcel, o si no, quién sabe cómo se comportarían.
En cambio, yo me comporto porque soy bueno, porque tengo una moral digna, limpia y educada, y así me criaron en mi casa. Esos son los extremos de las representaciones en Colombia. Desafortunadamente, estamos en un lugar donde creemos que todos los otros son los malos y solamente yo soy el bueno. Cuando nosotros logremos quitar esa simetría, bajar esa simetría y que realmente empecemos a ver al otro como igual y empecemos a ver al otro como el par que es, entonces vamos a poder tener unos mejores comportamientos, unas mejores creencias con respecto al otro y unas mejores expectativas con respecto al otro. Y eso además, ¿qué termina generando? Termina generando que las normas sociales, es decir, que la vergüenza que uno le dé realmente se ejecute. ¿Qué pasa ahorita en la calle? Yo me paso la fila, si esos están haciendo filas que esos son muy bobos, yo en cambio sí me puedo pasar y pasar por delante. ¿Por qué? Porque no me importa el otro, porque el otro es un tipo malo, el otro es un tipo que está ahí, porque no. El día en que nosotros realmente empecemos a ver al otro como igual y tanto la vergüenza como el reconocimiento social empiecen a hacer mayor efecto, seguramente el comportamiento va a mejorar. Y además ya lo hemos visto, ya lo hemos probado. Ya se probó en Bogotá, Medellín también lo ha hecho, y es el hecho de, en el momento en que no necesitemos un policía para cada uno, sino que nos demos cuenta que estamos entre iguales y que por lo tanto lo que yo hago va a verse reflejado en el otro, ya sea a través de reconocimiento o de rechazo, seguramente la cosa va a ser mucho mejor. Entonces, pues eso yo creo que es suficiente para abrir el debate. Como les digo, hay 1000 cosas más que sería bueno mostrarles en algún momento, pero si no es posible, seguramente lo pueden ver en cualquiera de nuestros informes. Muchas gracias. Estupendo, muy, muy interesante. Y como nos explicaba Andrea, lo más interesante, novedoso de esto es que no son simples teorías abstractas, difusas, vagas, etéreas, sino que están respaldadas en datos concretos, en mediciones. Entonces esto le da mucha fuerza a las conclusiones y a las recomendaciones de Andrea. Yo tengo una inquietud, una sola, haciendo uso de mi derecho como moderador. Voy a hacer la primera pregunta. Usted ha concentrado mucho su exposición en el tema de violencia, que es el principal problema del país sin lugar a dudas, pero hay otro que es tan grave o más grave de pronto, que es el de la corrupción. ¿Qué nos puede contar con respecto a la corrupción? Ese es un tema muy, muy particular para nosotros, incluso en Corpovisionarios. Por ejemplo, tenemos la puesta ahora de trabajo con las organizaciones privadas, va a ser la creación, o sea, que las empresas entiendan, por ejemplo, que tienen una gran función como creadoras de ciudadanía con las personas que trabajan para ellos. Por lo general, las empresas consideran que su responsabilidad social es crear maletines para darle a los niños que compran sus productos o regalarle loncheras a los niños en el municipio donde queda la planta, pero no se han dado cuenta que la responsabilidad social de las empresas realmente debería ser terminar de construir ciudadanía dentro de las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque es que crear ciudadanía es eso. Crear ciudadanía también es generar todo este tipo de controles que permiten a las personas no saltarse a pasos de corrupción. Y también tiene que ver un poco con el tema de corrupción tiene mucho que ver también con el tema de las creencias y las representaciones que se tienen de la gente. En Colombia, cuando uno le pregunta a las personas si considera que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos, el 50% dice que sí. O sea, casi que como que ustedes están sentados, corrupto, no corrupto, corrupto, no corrupto, corrupto, así. Y es aún peor cuando uno le pregunta por los funcionarios públicos. El 82-83% dice que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Paréntesis. Exacto. Es el tema de las representaciones. Y te lo contaba a ti con el tema de Transmilenio. Miren lo importante de esto. En Transmilenio nadie sabe cuánta gente se cuela. Nadie, eso es mentira. O sea, uno no va a Transmilenio y le dicen, sí, hoy se colaron 347,000 personas que tienen que… No, esas cifras no existen. Pero empiezan los medios de comunicación a decir, es que todo el mundo se está colando en Transmilenio. ¿Qué pasa 3 días después? Todo el mundo se está colando en Transmilenio. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad donde creemos que más de la mitad de la gente es corrupta? ¿Qué importa hacerlo? Pues si todo el mundo se roba, ¿por qué uno me lo va a robar? O sea, si todo el mundo se queda sin pagar eso, ¿yo por qué sí lo voy a pagar? Si nadie paga Transmilenio, ¿yo por qué sí lo voy a pagar?
Y eso es lo importante del tema de las representaciones y de las creencias alrededor del otro. Si todo el mundo cree que, yo qué sé, un caso de corrupción menor, que comprar los libros fotocopiados y yo no sé si acá se llama igual, pero en la nacional se llama talcualizar. Si talcualizar los libros está bien y todo el mundo lo hace, ¿por qué yo voy a pagar el triple por el libro? Ese es el tema de las representaciones, Mauricio, y es lo importante. Y eso tiene que ver con el tema de las empresas que les hablaba al principio, porque imagínense donde uno pudiera coger todas las empresas de Colombia o las más grandes y empezar a cambiar esa creencia ahí. Otra cosa es que estamos acostumbrados a decir que no, es que la gente solo se educa en el colegio. No, o sea, las labores pedagógicas salen, incluso los mayores pedagogos deberían ser los políticos, pero no hacen tanto esa tarea, pero ya hemos visto que quienes sí lo hacen, dan la tarea bien. Entonces, un poco el tema de corrupción, la idea es trabajarlo por lo que nosotros pensaríamos o creemos que debería hacerse, es trabajarse desde el tema de las representaciones, de cómo veo yo al otro y hacerlo en un ámbito mucho más elevado que solamente una cátedra en un colegio, ¿no? Sino que realmente tiene que ser un tema fundamental en todos los ámbitos, porque la corrupción no solamente es llegar y robarse Refical. Realmente la corrupción está en todo lado y de formas muy pequeñas y muy chiquitas que pues todos hemos visto y todos conocemos. Muy bien. Oportunidad para ustedes. Preguntas. Yo tengo muchas, pero anímense ustedes aquí en el centro. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en un momento de la exposición usted hablaba de los cambios culturales. Se pueden cambiar las creencias de una sociedad. Estas estadísticas que dio. Son dos preguntas, digamos, en un mismo tema. Primero, si ese cambio cultural se va a dar, y doy dos opciones, porque la gente se está dando cuenta que es mejor actuar de una manera o porque todos están actuando de una manera y es mejor seguir de esa manera y pues, se juntaría con una de las formas por las que las personas se comportan de determinada manera, que es, digamos, el reproche social. Y mi segunda pregunta dentro de esa opción sería cómo hacer, digamos, para que no se convierta en lo mismo, en un grupo de personas solo siguiendo algo que no entiende, como sucede con, pues, con muchas de las creencias que motivan más homicidios. O sea, cómo hacer que las personas sí piensen que realmente está bien lo que están haciendo y no solo que están siguiendo cosas por seguir, digamos, esos valores tradicionales. Gracias. Es una muy buena pregunta y realmente me lleva como al corazón de lo que nosotros hacemos en Corpovisionarios con el tema de las acciones. Nosotros tenemos como principio fundamental, digamos, y porque además es lo que más nos ha servido. Sin embargo, ustedes van a encontrar en la literatura que hay otras formas de aproximarse a resolver problemas culturales y comportamentales, pero el que nosotros seguimos es el tema de la norma social. O sea, nosotros creemos que más que modificar una ley, que difícilmente, o sea, la gente no cumple las leyes porque las leyes existan. Entonces, ese consideramos que no es el camino. Cambiar la moral de la gente, hay ciertos enfoques que buscan hacerlo. Nosotros lo que buscamos es la norma social. Y es que la gente empiece a actuar un poco por lo que tú dices, por ver que los otros actúen. Pero eso no se puede hacer así como una moda. Lo que tú dices tienes toda la razón. Entonces, nosotros usamos norma social, que la norma social básicamente son dos cosas, como lo que yo espero que los otros piensen si yo hago o dejo de hacer esto, esa, y la otra es ¿qué va a pensar de mí la gente si dejo de hacerlo? ¿Qué va a pensar de mí la gente si dejo de hacerlo? ¿Y qué va a pensar de mí la gente si lo hago? Más o menos un poco. Y es un poco, es ese tema de espera, de lo que yo espero que piense el otro si yo hago o dejo de hacer eso. Y otra cosa que nosotros sí tenemos que hacer o que hacemos en estos cambios o transformaciones pequeñas es acompañarlo de comunicación intensificada. La comunicación intensificada básicamente es eso que tú estás diciendo, es por qué eso tiene que ser así. Ahora, si nosotros solamente le explicamos a la gente por qué tiene que ser así, tampoco pasa. O sea, tampoco pasa. O sea, tú no coges a alguien que lleva, yo qué sé, 10, o lo han metido 10 veces a la cárcel por robarse un celular y tú le dices, mira, no puedes robar el celular porque no va a cambiar, eso no va a cambiar. Entonces son procesos compartidos, son procesos donde uno espera instaurar una norma social, es decir, que la gente empiece a darle vergüenza o reconocimiento o ganas de reconocimiento a hacer algo. O sea, ¿por qué la gente come con cubiertos? No es porque exista una ley que diga tengo que comer con cubiertos, es porque hay una norma social de que si tú llegas a comer con la mano, el resto te va a mirar como, oye, ¿qué te pasa? Ese tipo de cosas. El día en que empiece a ser una norma social, por ejemplo,
botar la basura en la calle, que alguien se sienta, exacto, que alguien se sienta mal porque bota la basura al piso y que realmente este tipo de cosas pasen, eso es instaurar la norma social. Toca empezar a visibilizar los que lo hacen a través de procesos de acción colectiva y además toca tener un proceso de comunicación intensificada, uno que muestre que alguien ya lo está haciendo. O sea, si la campaña de Transmilenio no hubiera sido, todo el mundo se está colando en Transmilenio, si no hubiera sido, mire que hay gente que paga, a pesar de que muchos se cuelan, hay gente que paga, créeme que los resultados habrían sido distintos. Pero también hay que explicarle a la gente por qué hay que pagar Transmilenio. ¿Sí? Porque oiga, hay que pagar Transmilenio, por lo que sea, pero son procesos que van de la mano. Las dos cosas que tú dices van completamente de la mano. Bueno, en realidad son dos preguntas. Me impactó mucho ver la estadística de la religión, o sea, la relación que había, y de repente pienso que la religión juega un papel fundamental, pues nosotros profundamente tenemos arraigadas esas convicciones religiosas. La iglesia, en tu opinión, ¿cómo invitarla a la conversación para renovar unas cosas tan profundas? Porque uno de repente está, por ejemplo, en un matrimonio, alguna vez escuché una barbaridad en un matrimonio de un cura diciendo unas cosas precisamente en la representación de la mujer, que la mujer le debía obediencia al hombre, en fin, una cosa en el siglo XXI, una cosa absurda. Pero entonces tú adviertes esto en las estadísticas y entonces uno dice, bueno, ¿cómo uno invita de manera respetuosa que la iglesia, que es el, digámoslo, en cuarto poder en una sociedad, pues participe en este tipo de dinámicas? Más aún, sabiendo que, por ejemplo, el proyecto político que escogieron los cristianos para estas, ¿no? Está detrás una Vivian Morales, un Alejandro Ordóñez, que pues, representan unas cosas tremendamente tradicionales y muy tradicionales. ¿Cómo invitarlos y en estos procesos de dinámica que me parece que al final, pues, porque las creencias, o sea, uno le dicen a uno, en la mesa no hable de fútbol ni de política, ¿cierto? Y de religión, perdón, política y religión, porque es una vaina que sale en una garrotera tremenda. Y lo otro, esa es la primera pregunta, y la otra pregunta tiene que ver, digamos, el fanatismo, que es un valor muy tradicional, como lo veíamos. Por ejemplo, pues todos sabemos que el senador Álvaro Uribe es uno que jalona un proyecto político tremendamente diferente, pero que jalona muchas cosas, muchas emociones, amores y odios. Y de ahí salen muchas cosas también, digamos, difíciles. Entonces, ¿cómo explicarlo desde los valores culturales o como lo explicas tú tan chévere? Esas dos cosas. Qué pena la pregunta tan larga. Bueno, pues realmente el tema no es sencillo. Acá también y en el ensayo que escribí con Mauricio queda muy claro. Creemos que un poco la idea sería transformar, más que la iglesia, transformar la moralidad con la que está, que existe, digamos, dentro de las sociedades, sobre todo marcadas fuertemente por los valores religiosos, y es crear morales más laicas, crear morales no tan llevadas a la culpa, no tan llevadas al perdón divino, digamos, sino más hacia la reciprocidad, más hacia el trabajo con el otro, morales mucho más dadas hacia un par que hacia una divinidad un poco, crear morales más laicas. En el caso particular nuestro, y sí, yo también voy a los matrimonios solo a hacer etnografía, porque lo que dicen los curas es cada cosa, pero por ejemplo, nosotros tuvimos un trabajo en San Andrés, en Providencia hay católicos, presbiterianos y protestantes. Están las tres iglesias y la gente es sumamente entregada a la iglesia, y además la iglesia es la que resuelve los temas de conflictos intrafamiliares. Entonces te podrás imaginar el tipo de resolución de conflictos que habían en ese caso, y ahí se hizo un trabajo directamente con los tres. Y se hizo trabajo con ellos puntual, pero digamos, trabajar desde ese punto sería bastante complicado, ¿no? Otra cosa importante es, ustedes saben que cada vez las iglesias cristianas van creciendo más en el país, y las iglesias cristianas tienen aún valores más tradicionalistas que la misma iglesia católica, ¿no? Entonces eso incluso puede llegar a ser que, si nosotros vemos la medición que va a salir ahorita, puede que Colombia incluso esté más tradicional que como estaba hace 8 o 10 años, ¿no? Entonces esas cosas no son fáciles y tocaría tener unas agendas políticas muy fuertes, porque al final hay libertad de cultos y uno no puede entrar tampoco a regir
lo que va dentro o no de un culto. Y hay que respetar, pero creemos por eso que hay que hacer más un contrapeso desde la creación de morales laicas que desde la misma, digamos, catequización que se hace dentro de las iglesias. Ese es como el tema complicado. ¿Y la otra era? Sí, claro, pues al final cuando tienes valores tan fuertes hay otros valores que están amarrados a los temas de valores tradicionales, que es por ejemplo la defensa de la patria, la defensa de lo propio, la defensa del bien público, la defensa del bien privado, diré. Y si ustedes se dan cuenta aquí, uno de los grandes temores de la gente, por ejemplo, era el tema de la expropiación de las tierras. Y dentro de los valores tradicionales está es que por mi patrimonio yo hago lo que sea y a mí que vengan a matarme, pero a mí no me van a quitar mis tierras. Si te das cuenta, muchas de las cosas sobre las cuales se basó la campaña negra o la campaña como de desprestigio frente al candidato de izquierda, tienen que ver con cosas que le pegan directamente a los valores tradicionales, ¿no? El tema de género, por ejemplo, el tema de todo esto de la cátedra de género, el tema de las propiedades también, son cosas que están muy arraigadas en lo tradicional y es justamente seguir posicionándose en la tradicional lo que hace que figuras como esta sigan estando ahí, ¿no? Y sigan siendo tan vigentes. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, partiendo de esta idea de que los valores que nos sirven para mejorar como sociedades son aquellos un poco más laicos, un poco más, digamos, liberales, pero sin embargo nos remontamos a un contexto político en el cual aquello que es liberal es considerado comunista, es considerado de izquierda y va contra todo aquello que como sociedad deberíamos proteger. ¿Qué podemos hacer? Porque es evidente que cuando uno se sienta a cenar con la familia y los jóvenes dicen, no, pues está perfecto, me parece que sería buena idea abortar. Pues no digamos esta situación, sino que se legalizara. Y el papá que está al frente y la mamá cambian de color inmediatamente. ¿Cuál es la moralidad correcta? Es decir, y si la correcta es un poco más liberal, ¿cómo llegamos a que la sociedad creamos la respuesta, digamos? Hay una respuesta triste y es que el mismo Ingelhard, que lleva 20 años estudiando, dice que se necesita un cambio de generación para que existan transformaciones culturales. Entonces, esa es un poquito la respuesta triste. Lo que nosotros hemos visto es que hay transformaciones culturales muy asociadas a comportamientos puntuales que se pueden lograr. Por ejemplo, con todo esto de los videos del mundial que seguramente ustedes vieron, el tema de las chicas japonesas que les pusieron a autoinsultarse, el tema del whisky, ahí hay una cosa impresionante que es el tema de la superioridad moral, ¿no? Ahí todo el mundo salió a decir que eso está mal, bla, 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 y ahí, ojo, porque entonces todos somos superiores morales y todos sabemos qué hacer. Pero detrás hay una cosa muy importante, muy importante. Si eso hubiera pasado en un mundial hace 8 o 12 años, yo estoy segura que la respuesta habría sido, es que los colombianos somos unos berracos, es que los colombianos sí somos unos vivos. Ahí ya hubo una pequeña transformación cultural. O sea, cuando yo llegué a la noticia en El Tiempo y que preguntaban con esto de las encuesticas de las caras si estaba de acuerdo con que lo sancionaran o no, y había 12.000 personas diciendo que sí lo sancionaran versus 500 que decían que no, ahí vi que hubo algo de transformación cultural. Y esas son las transformaciones que hay que empezar a ver. O sea, sí, por un lado volvió a posicionarse una derecha de la cual muchos no estábamos tan convencidos por ciertas cosas tradicionales, pero por otro lado hay gente que sí lo está haciendo en el día a día. La alta votación de la izquierda también muestra cierto sentido de liberalismo que estamos tomando en cuenta. El hecho de que ciudades como Bogotá gane la izquierda y no la derecha también son muestras de que eso sí se está logrando. Entonces sí, a mí también me pasa eso de sentarse a hablar con mi mamá y papá creen que les iban a expropiar no sé qué. Entonces, bueno, pero digamos, cuando uno ve esos pequeños rasgos y esas pequeñas trazas de que culturalmente sí está cambiando algo, es donde uno dice, tal vez nos lleve tiempo, pero no necesariamente todo está mal. Y realmente hay que empezar a ver esas cosas buenas y hay que empezar a ver eso realmente cómo sí está transformando cosas que uno todavía no ve, porque todavía no gana alguien distinto, pero sí está generando cambios pequeños. Hello. En los estudios que presentas se ve una correlación que tú mencionabas entre los valores y la violencia, pero además de la correlación, ustedes han analizado la causalidad, es decir,
¿estos valores están generando la violencia o la violencia está reforzando estos valores? Porque al hacer el análisis de causalidad podemos decir que tal vez no tenemos que intervenir los valores, sino la violencia para cambiar los valores, o al revés. Entonces, tal vez el estudio en este momento pues parece tal, pero sería importante avanzar en los estudios para hacer un análisis de causalidad. Tal vez no estamos, tú estás diciendo, bueno, tenemos que cambiar los valores para poder acercarnos hacia la paz, pero tal vez esa no es la ruta. Es importante hacer un análisis de causalidad. No sé si ustedes ya han avanzado frente al tema. Eso te lo respondo cuando termine el doctorado. Todavía, esa es la pregunta del doctorado. Y digamos, sí, esa es una de las grandes preguntas. Yo como estadística no soy fan de las causalidades, pero sí hay que hacer ese tipo de análisis. En esto no te lo puedo responder, pero hay casos, e incluso hay estudios muy bien hechos, donde demuestran que transformar las creencias, las actitudes, las representaciones, es lo que incide en el cambio de comportamiento puntual. Por ejemplo, hay una gente del Rosario que acaba de sacar un estudio con el tema de las estrellas negras y con todo el tema de, no sé si ustedes se acuerdan, eso fue la segunda o primera alcaldía de Antanas, que estaban las estrellas negras en la calle. Eso no solo fueron las estrellas negras, fueron mejor atención prehospitalaria por parte de las ambulancias, fue cambio en el código de policía de tránsito, fue cambio de los policías azules por los verdes y fue implementación de estrellas negras. Y ahí un poco estaba esa pregunta de, oiga, ¿pero qué fue lo que causó esto? Y ellos, con un análisis muy juicioso, lograron identificar que la mayor, o lo que más había impactado la reducción en muertes en accidentes de tránsito había sido la estrategia de cambio cultural impulsada a través de las estrellas negras. Entonces, digamos, hay bastantes puntos y hay bastantes referencias como esas que muestran que frente a un escenario de posibles soluciones, las culturales son las que terminan generando mayor cambio y sobre todo mayor cambio a largo plazo. Pero en este caso particular no está hecho. En este caso particular no está hecho y lo que te digo, sí, la idea es seguir trabajando en estos temas porque es un tema, pues digamos, parte de lo valioso acá es ponerle números a esto y evaluar efectivamente la causalidad para qué lado da, pero si Mauricio me invita por unos 3 años les puedo contar. Bueno, son muchas preguntas las que están en la cabeza, pero quería devolverme un poquito al tema de la religión en el sentido de que se señala, digamos, a la religión dentro de la moralidad, dentro de una culpabilidad frente a las acciones de la gente. Pero al final tal vez no es la religión, tal vez es el hombre que manipula las cosas para un sentido propio, que lo hace desde la política, lo hace desde cualquier tipo de causa que la quiera hacer y que lo vemos nosotros hoy en día. Meter temor, meter culpa, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo hace uno para poder solucionar cosas que están por encima del bienestar común? Y es porque hay gente que definitivamente quiere manipular a las personas. Y lo otro, y la segunda pregunta es, cuando uno lo aterriza dentro de una organización, volviendo al tema cultural de una organización, aparentemente dentro de la organización hay unos métodos, digamos, de presión frente al cambio cultural que puede tener al interior de la misma organización. Al final un buen ciudadano en términos generales será un buen empleado si uno piensa de esa manera. No sé cómo lo ves. De acuerdo, y con lo primero, no sé si te acuerdas la gráfica de los punticos que iban para un lado y para el otro, lo que más le pegaba a tener menos homicidios era el subíndice de incredulidad y de autonomía. O sea, en el momento en que uno logra tener ciudadanos más incrédulos y sobre todo muchísimo más racionales y muchísimo más, con una toma de decisión mucho más racional, uno automáticamente puede bajar eso, que es el problema que tenemos en este momento con redes sociales. En este momento la gente se cree lo que sea. O sea, realmente a mí me decían unas cosas que, o sea, con este tema de Antanas, a mí me duele mucho ver cosas como decir, ay, ahí están los corruptos de siempre, como Antanas Mocus. Yo digo, perdón, pero pues no, o sea, cosas como esas, y la gente se cree cualquier cosa. Entonces, tener ciudadanos incrédulos y autónomos en la toma de decisión sería como casi que el salvavidas para que eso no pase. Exacto. Exacto.
Claro, la ventaja es que antes había un filtro, ¿no? O sea, antes había manipulación, pero al menos había un poquito más de filtro. Ahorita ya no hay filtro. Ahorita ya no hay. O sea, ¿cómo hacían las campañas sucias hace 4 o 3 elecciones? Por ejemplo, cogían a los taxistas y pedían a los taxistas que fueran los que desinformaban a la gente. Pero no era lo mismo un taxista que tener toda una red social diciéndote cosas, ¿no? Entonces además son mecanismos muy bien hechos. Entonces, digamos que la autonomía y la independencia de los individuos sería como la forma de salir de ahí. Y perdón, me repite la otra, con las organizaciones. Ahí, y digamos, eso no solamente son organizaciones, sino en todo lado, recuerden que la gente tiene que actuar por la ley, por la moral y por la cultura. Si tanto la ley como la moral como la cultura coinciden, entonces es más fácil que la persona siga una regla. A nosotros nos ha pasado que en organizaciones, por ejemplo, hay una muy reciente donde hemos trabajado, donde ellos decían que el gran problema era el ausentismo, que la gente no quería ir a trabajar, porque es que como esto es una planta que queda en un municipio, la gente sale y se emborracha desde el jueves, y entonces va al médico y se incapacita el viernes, y entonces no vuelve sino hasta el martes. Entonces dijimos como, oiga, eso está muy mal. No, y ustedes cámbienme la cultura, porque eso es la cultura. Listo, muéstrenos sus cifras. Igual que Transmilenio, nada. Llegamos a mirar, nada. Llegamos a mirar la gente porque faltaba gente que tiene problemas lumbares y de postura de hace 10 años porque hicieron mal los puestos de trabajo. Entonces el 80% de la gente no va a trabajar porque efectivamente no puede hacerlo. Y hay un 20% que no iba a trabajar, pero nadie sabía por qué no iba a trabajar. Entonces había unas creencias alrededor de eso, del ausentismo, y entonces ahí nos tocó intervenir en las 3, sobre todo en la social y sobre todo en la legal. Y fue decirle a esta empresa, mire, hasta que usted no tenga claro qué es una ausencia, qué no es una ausencia, cómo se reporta una ausencia, dónde se reporta una ausencia. Y ahí tuvimos que incluso cambiar el marco legal de toda Latinoamérica de la empresa, dejando claro qué era una ausencia y qué era un ausentismo, que son 2 cosas distintas. Entonces, muchas veces toca incluso entrar a reformar la parte legal de las instituciones para poder hacer eso. Y una de las cosas que nosotros le decimos a las organizaciones cuando entramos es, esto no se le cambia con camisetas, manillas y afiches y pendones. O sea, si usted realmente quiere hacer un cambio cultural, tiene que ser en las 3. Y por eso también terminan haciéndose políticas públicas de cultura ciudadana para las ciudades, porque esto no son cosas de pendones y afiches y pintar buses. Esto realmente tienen que ser políticas claras, donde incluso la parte legal esté muy bien hecha y muy clara para que las otras 2 se puedan sustentar ahí. Y ojo, porque esa parte legal incluso puede ser entrar a revisar toda la normatividad con respecto a algo y empezar a quitar todas las normas que no se cumplen o que se cruzan con otras, digamos. Buenas noches. Volviendo un poco a lo que tú hablabas de la estrategia que se tiene sobre lo que piensa el otro de mí y lo que yo pienso del otro, pues tú precisamente nombrabas el avance que hemos tenido con respecto a lo que pasó con los hinchas en el Mundial. Y yo creo que el avance va muy ligado también a que existe el Internet y antes no. Entonces, el Internet nos permite a nosotros reforzar esa estrategia. ¿Qué es lo que piensan de mí? ¿Qué piensa la sociedad de mí? ¿Cuál es la diferencia de que haya pasado allá o que haya pasado en Colombia? Si pasa en Colombia, pues pasa siempre. Y es algo normal. Si yo veo que alguien de Millonarios le está dando a alguien de Santa Fe, es algo natural. Pero como fue allá, en medio de otra cultura, nosotros mismos decimos, uy, no, qué vergüenza. O sea, están haciendo quedar súper mal al país. Pero no estamos pensando como cultura colombiana, sino la cultura del mundo. En este caso, la cultura del país en el que pasó y pues que fue pues con países que tienen una cultura muy distinta a la de nosotros. Entonces, digamos que los colombianos tenemos en el chip metido que nuestra cultura es diferente y nos sentimos incómodos porque fue en medio de esa otra cultura. Ustedes en algún momento, pues yo supongo que deben estar haciendo algo por redes sociales, deben estar utilizando la herramienta de Internet. A mí me gustaría saber si tienen alguna estrategia en la web para llevar a cabo la estrategia que ustedes han pensado. Sí, y ahí te doy 2 respuestas. Lo primero que mencionas tiene que ver con un tema fundamental desde la teoría de normas sociales y es el tema del nicho de referencia. ¿Quién es tu grupo de referencia para actuar de X o Y manera? Y eso es lo que hace que, por ejemplo, un colombiano vaya
Suecia y no se salte un semáforo ni sea capaz de salirse, mientras que viene acá y dice, yo me paso por delante y me paso a todos, porque existe una expectativa acerca de lo que yo creo que los demás van a pensar de mí. Y es diferente lo que yo creo que piensa un sueco de mí, donde todos cumplen, a lo que yo creo que piensa un colombiano de mí, donde creo que más de la mitad son igual o peor de corruptos que yo. Ahí es tan importante el tema de nicho y por eso hay que cambiar la expectativa con respecto a lo que creo del otro. Si yo creo que todos los colombianos cumplen o que gran parte de los colombianos cumplen, me va a dar un poquito de pena incumplir a mí. Digamos, y es por eso que es tan importante el tema de las representaciones. Seguramente si tú pasa con los papás, o sea, muchas veces los chicos se comportan diferente al frente de sus papás, muchas veces no siempre, se comportan diferente al frente de sus papás que al frente de otros, y es por la representación que yo tengo de mis papás. Entonces, y son diferentes nichos, la familia, los amigos, la ciudad. En el momento en que nosotros empecemos a tener una mejor representación del ciudadano en general, vamos a tener un mejor comportamiento automáticamente, porque es que yo me voy a sentir un poquito más mal, lo que tú dices, si incumplo acá que si incumplo allá, pero la idea no es que pensemos que me va a ir peor o que van a pensar peor de mí si incumplo afuera, sino también si incumplo aquí adentro. Con respecto a lo de las estrategias que tú me mencionas de internet, nosotros, digamos, no hacemos estrategias nosotros como corporación, sino que lo hacemos para diferentes empresas y sí hemos usado internet para cosas, pero sobre todo lo utilizamos más para recoger información. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, estar analizando qué está pasando en las redes sociales y tenemos como también cosas con Mintic para mirar, por ejemplo, cómo es el comportamiento online de las personas y este tipo de cosas. Pero todavía no hacemos esto de meter cosas o incidir a través de redes sociales nosotros directamente, por ahora, y sobre todo porque es un nicho muy desconocido y es un nicho que hasta ahora estamos empezando a ver cómo funciona, solamente monitoreamos y vemos, pero sin dudarlo en algún momento tendrá que ser algo que se empiece a hacer y empiece a pasar. Aquí en el medio, atrás, por favor. Le llega el micrófono, le voy a hacer una pregunta para darle tiempo para que piense la respuesta, porque es muy difícil esta pregunta que le voy a hacer. Muy, muy difícil. Es la pregunta del millón en Colombia en este momento. Desde la cultura, ¿qué se le ocurre que podría hacerse para disminuir la polarización que se vive en Colombia en este momento? Pero entonces le damos unos minutos para que piense y formule su... Ay, ¿qué pasó con el micrófono? Bueno, yo lo tengo, de hecho, aquí. Sí, un segundito, primero ella y después usted. Gracias. Bueno, buenas noches. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que los noticieros de alguna u otra forma afectan precisamente que exista ese tipo digamos, de problemática que tenemos en Colombia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda te quería preguntar, ¿alguna vez han pensado en la posibilidad de hacer campañas que busquen empoderar a la mujer? Pues pienso que es un factor súper importante. Creo que de alguna u otra forma nosotras las mujeres hemos visto o hemos sido víctimas de muchas cosas en Colombia. Y siento que de alguna u otra forma eso ocurre precisamente por la falta de empoderamiento que tiene la mujer en todos los diferentes roles que desempeña en la sociedad. Y eso va un poquito ligado a lo que tú comentabas acerca de la encuesta que hacían y todas las preguntas estaban relacionadas de alguna u otra manera con ese papel que representa la mujer en los diferentes roles en Colombia. Y la otra cosa que te iba a comentar es que nosotros los colombianos... Yo solo me acuerdo de una, entonces ya se me olvidó la primera. Entonces, si quieres, repíteme la primera. Bueno, primero la de la prensa, o sea, si tú crees sí, que listo. prensa, televisión, medios de comunicación, de alguna otra Segundo, forma mujer. influyen. Empoderamiento mujer. Listo. Con el tema de los medios sí, es realmente, pues, es impresionante el papel que tienen los medios de comunicación y las redes sociales, pero también los medios de comunicación. Cuando uno mira encuestas recientes como en confianza en medios, la confianza en medios es muy baja e incluso a veces la gente tiende a confiar un poquito más en redes sociales, lo cual es más preocupante. Y el tema de los medios es delicado. Nosotros hacemos talleres especiales, por ejemplo, para los medios de comunicación cuando hacemos encuestas de cultura ciudadana y esto para que tengan
trabajamos mucho con ellos por eso. También estamos intentando tener alianzas estratégicas con canales, porque por ejemplo, lo que les decía, puede que incluso sin quererlo, cosas como las de Transmilenio afecten infinitamente algo. O sea, si los medios empiezan a decir o siguen diciendo que en Colombia todos son corruptos y que toda la plata se la roban, estamos un poquito jodidos, porque seguimos diciendo como, hágale, fresco, que acá todo el mundo lo está haciendo. Entonces, el papel de los medios de comunicación, incluso sin ellos saberlo, y sin ellos saber dónde está el problema real de lo que están haciendo, es muy, muy, muy importante para todo el tema que se viene en adelante. El tema de la mujer, como raro, el tema de la mujer es muy importante, pero nuestro enfoque un poco es más como a bajar las creencias y los estereotipos que se tienen con respecto tanto a hombres como a mujeres. Nosotros sí creemos que el tema del machismo es de fondo uno de los graves problemas. O sea, más allá, o sea, creemos que antes que el empoderamiento de la mujer, hay que más bien equilibrar cómo está la cosa. Porque puede ser incluso que el empoderamiento de la mujer se vea como una forma fuerte, como un empoderamiento fuerte, como querer tener las representaciones que ya están en el otro, pero acá. Como transmitir representaciones de un lado para otro. Lo que nosotros decimos es hay que estandarizar las representaciones para lado y lado. Porque además, digamos, cada vez la cosa va a ser menos de hombres y mujeres, sino más. La diversidad al final va a crecer más y vamos a necesitar más igualdad entre personas, más que diferenciación entre uno y otro. Eso creo que es más lo que nosotros hacemos, pero sí sabemos que el tema estructural de la creencia y la representación de los hombres dentro de nuestras sociedades es bastante fuerte, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, es muy curioso, hicimos un estudio en Bogotá y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los bares las mismas mujeres son las que les dicen al novio, ay, mire, se me está mirando, ¿es que no me va a defender? Ay, mire, se me sacó a bailar y usted ni siquiera fue capaz de decirle nada ni de mirarlo feo. Entonces, digamos, hay un problema de representación bastante fuerte. Este tema de que las mujeres no salen si no las van a recoger en carro, que por ejemplo en la costa es bastante común. Les importa 5 si el tipo no puede caminar de la borrachera, pero a mí me hace el favor y me recoge y me deja en mi casa en su carro. Entonces, son un montón de representaciones que existen con respecto a cosas que hay que transformar. Mucho antes de todo el tema como de empoderar, está el tema de bajarle a las representaciones. Por fin, ahora sí el micrófono para usted. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya has tocado el tema y de hecho también alguien lo ha preguntado, pero mi pregunta va sobre el tema de esa influencia que van a tener o que tienen, de hecho hoy día las redes sociales en todo el tema cultural y lo estamos viviendo. De hecho, el ejemplo que acabas de colocar de lo que ha pasado con este tema del mundial y las chicas y el licor, pues básicamente se movió todo por la velocidad de las redes sociales y casi que se han tomado decisiones sobre la información basada en redes sociales. Entonces, mi pregunta es, en este ámbito cultural, se comienzan a estudiar estos fenómenos de tipo digital, ¿sí? Esta cercanía o esta presencia digital se comienza ya a estudiar, y será que en un futuro muy cercano vamos a tener que estar ante un perfil digital en temas culturales, es decir, vamos a tener que estar viendo a la persona no solamente en su dimensión física, sino en su dimensión digital. ¿Este funciona? Creo que no. ¿Sí? Bueno. Hice más ejercicio trasteando el micrófono que subiendo las escaleras. Muy bien. Sí, realmente ese es un tema que hasta ahora se está empezando a manejar, hasta ahora se está empezando a estudiar. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estado del arte para Mintic, porque Mintic estaba y acá empiezo a responderle la pregunta a Mauricio también, seriamente preocupado por el tema de polarización en redes sociales de la gente. O sea, cualquier cosa se vuelve una cosa de A y B, A y B, A y B. En el mundo es muy poco lo que se ha estudiado del tema, muy, muy poco, porque además el tipo de investigación es distinta. O sea, tú no puedes entrar a un blog a hacer etnografía, tú no puedes llamar a 5 usuarios a hacer un grupo focal, es un tipo de investigación muy diferente. Entonces, por ejemplo, hay estudios en el mundo donde crean bots, perfiles falsos, y por ejemplo, frente a una noticia de racismo, empiezan a poner bots de personas afrodescendientes, de personas blancas, de mujeres, de niños, y empiezan a ver cómo el resto comenta
dependiendo de la foto que se vea de la persona, que puede que ni siquiera sea la persona, es otra cosa. Lo que nosotros hemos logrado identificar es que realmente lo que permite que la polarización se acabe, al menos en entornos digitales, es mantener la diversidad. En el momento en que la diversidad se rompe, empieza a polarizarse. En el momento en que la conversación deja de ser sobre 10 posturas y empieza a cerrarse a 2 o 3, la cosa empieza a polarizarse y ya es muy difícil que alguien mantenga una tercera posición cuando hay 2 primeras que son muy fuertes. Entonces, un poco lo que nosotros decíamos, solamente en entornos digitales es, además porque a nosotros para qué nos busca Mintic, nos busca como para hacer algo así como el manual de Carreño de las redes sociales. Eso no va a pasar nunca. Nadie va a tener un libro ahí al lado que le diga, escribe así, no escribas en mayúscula, no pongas muchos signos de… No, eso no va a pasar, porque además y esto lo entendí hablando con la gente experta en Internet, lo que más valora la gente de Internet es la libertad. Es realmente lo que más se valora de ahí. Entonces, cualquier cosa que cortes va a quedar deshecha inmediatamente. Entonces, digamos, a lo que nosotros hemos llegado es, toca meterle mucho estudio a eso porque en el mundo hasta ahora se está empezando a hacer, pero por ejemplo para el caso colombiano, y es algo que está empezando a hacer Mintic, es meter bugs, meter perfiles falsos en medio de las conversaciones, no para decirle, no digas esto, no hables esto, sino para abrir y tener mayor diversidad en la conversación. ¿Por qué? Porque no se puede entrar a juzgar ni a acabarle ni a censurar las comunicaciones de los otros. Hay que mantener la libertad. Exacto. Entonces hay que meter, digamos, esto es como una prueba y un ejercicio. No es que esto sea lo que solo te lo cuento como a dónde hemos llegado. Empezar a meter diversidad en las conversaciones para no polarizar. Última pregunta. Buenas noches. Primero pues te felicito, realmente me pareció supremamente interesante el estudio que tú has realizado. Soy ingeniera y te voy a decir, soy ingeniera y realmente tengo lo mismo que tú. Si yo no miro números, difícilmente lo creo. Pero tengo una duda y es, yo no soy de Bogotá, yo soy pastusa. Y a mí alguna vez me hablaron de lo que había sido la alcaldía de Mocus, la maravilla que él creó en esta capital, la gente, cómo se volvió oculta frente a X o Y cosas. Desafortunadamente no lo vi, pero sí me queda la duda de qué pasó con eso, por qué se terminó o por qué momento, en qué momento o qué fue lo que no se hizo para que se siguiera continuando en la línea de tiempo, porque hoy en día eso no pasa. Muchos compañeros me decían que cuando inauguraron Transmilenio la gente era supremamente educada, la gente pagaba, incluso a la gente le dolía que golpearan o que usaran mal el Transmilenio. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué pasó? Porque me preocupa que de repente en algún momento comencemos las nuevas generaciones a trabajar, pero que eso sea como flash, o sea, van a estar durante unos 4 o 5 años, pero a lo largo del tiempo no. Eso es mi pregunta. Sí, eso es importante decirlo, además es una pregunta recurrente y tiene que ver también con lo que me preguntaban del tema legal adentro de las instituciones. La cultura ciudadana y el tema de cambio cultural y comportamental no puede ser un plan de gobierno del alcalde que esté en curso. Tampoco, y además tiene que ser tomado con el rigor y la seriedad con que lo tomó Antanas en su momento. La cultura no puede ser vista como el cartel que se le pone a Transmilenio a la entrada para que la gente cumpla. La cultura tiene que ser entendida como una variable que hace parte de todo el funcionamiento de algo. Entonces, cuando uno empieza a ver la cultura de esa forma, como algo que es transversal a todo y no el cartel y esto, empieza a diseñar políticas públicas donde la cultura es trascendental y donde hacer cambios culturales y comportamentales es súper necesario. Entonces, un poco cuando sale Antanas, esto no pasa con los gobiernos que siguen en Bogotá. Y la parte cultural es trasladada más al ámbito de la cultura como evento cultural.
no como un tema de transformación cultural de la sociedad. Eso hace que muchas cosas bajen. E incluso si uno mira los indicadores de cultura ciudadana de Bogotá, uno ve cómo van bajando. Entonces, temas como la confianza institucional, interpersonal, capacidad de llegar a acuerdos, justificaciones para desobedecer la ley, para usar la violencia, han venido bajando tristemente unas tras otras. Yo creo que hay comportamientos que se mantienen, sobre todo en la generación que vivimos Santanas. O sea, el tema de basuras en la calle ya no es lo mismo que en esa época. El tema del cinturón de seguridad. O sea, lo que pasa es que uno empieza a invisibilizar lo que se vuelve rutina también, ¿no? Pero antes nadie usaba el cinturón de seguridad, ahora todo el mundo usa el cinturón de seguridad. Claro, hay retrocesos. Por ejemplo, últimamente he visto algo que yo sentía que ya no iba a volver a pasar y está volviendo a pasar, y es que veo muchas personas que llevan adelante a los niños sentados en el copiloto. Estoy volviéndolo a ver. Pero digamos, uno logra transformar cultura, logra transformar comportamientos, pero tiene que ser un ejercicio que se siga manteniendo, incluso no con el mismo comportamiento. No valdría la pena ahorita seguirle diciendo a la gente póngase el cinturón de seguridad cuando ya todos se lo ponen, pero sí hay que mantener a las personas en el mood del cambio comportamental y el cambio cultural. Por ejemplo, en esa época se le enseñó a pasar a la gente por las cebras, luego primero el cinturón, luego a pasar por las cebras, luego a no quedarse en las intersecciones. Tiene que ser un tema de transformaciones una tras otra, porque además, y con lo que me preguntabas tú atrás, cuando uno empieza a visibilizar esos cambios, uno, hace más fácil que otros cambios pasen, dos, es más difícil que la gente se devuelva, y tres, es más fácil que la gente empiece a hacer cambios por sí sola. Digamos como que esto, y eso es algo que nosotros llamamos acupuntura cultural. Es como cuando ustedes van a una sesión de acupuntura que les ponen una cosita aquí en la oreja y entonces con eso les están trabajando los riñones y el estómago y el esófago. Es exactamente lo mismo. Si uno logra identificar cuál es el punto cultural donde toca poner la aguja, eso irradia en muchos más comportamientos. Entonces sí, realmente es un tema de política, es un tema de tener un dominio político y un manejo político certero en cuanto a la cultura como una variable con P mayúscula, como una variable trascendental, fundamental y de fondo en cualquier transformación de ciudad, y también un tema de mantenerlo en el radar. O sea, eso es muy importante. Afortunadamente ahorita Bogotá está terminando su política pública de cultura ciudadana, Cali también la está haciendo, Medellín la tiene hace mucho tiempo, y si te das cuenta, Medellín es una ciudad que nunca le ha bajado al tema de cultura ciudadana porque no lo ven como el comportamiento, como el evento cultural, sino que Medellín sí supo instaurar eso. El tema de cultura metro, por ejemplo, el metro de Medellín, yo estoy segura que es más lleno el metro de Medellín que el Transmilenio, pero nadie hace absolutamente nada malo en el metro, y tú nunca vas a escuchar a alguien hablando mal del metro. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque es un tema de cultura y de apropiación del espacio que es el metro. Claro, habrán muchas otras cosas detrás, el servicio al usuario, lo que sea, miles de cosas más, porque la cultura al final no solo es el comportamiento, ¿no? La cultura es todo lo que encierra montarse en el metro, montarse en Transmilenio, la experiencia, el performance de vivir eso. Entonces, digamos, Medellín es un muy buen caso de éxito, pero sí hay que mantener políticas claras que no dependan del gobernante y que estén ahí de la transformación cultural a largo plazo. Pues, muchas gracias y muchas felicitaciones, Andrea. Un aplauso, y a ustedes muchas gracias por su asistencia esta noche. Muy bien.